Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Amables televidentes, tengan todos ustedes un feliz y bendecido día después de estas festividades, una de las más importantes para todo el pueblo de Dios. Yo quiero tocar precisamente algo que nos compete, nos debe llamar la atención a todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere puntualmente a la resurrección. La resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, el primogénito entre los muertos. El primero que resucitó y nunca más volvió a morir ni volverá a morir. Esto es importante que lo sepamos, porque siempre ha existido controversia frente a que si resucitó o que no resucitó. Vas a encontrar titulares de prensa o en las redes sociales hablando de que fue hallada la tumba del Señor Jesús. Pero la gran mayoría quiere especular, quiere llevarnos a dudar de uno de los hechos o del hecho más importante, más cierto en toda la historia de la humanidad. Y bueno, se refiere precisamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este punto lo trata muy bien el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, porque esto de dudar de la resurrección de Cristo o de anunciar que no ha resucitado, bueno, esto no es de ahora, esto es bastante atrás, esto es de antaño. Y yo quiero que podamos leer en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios un tratado maravilloso, potente, indubitable. Los que hemos creído no podemos dudar de tan grandioso acontecimiento. Y dice el apóstol en su carta, capítulo 15, refiriéndose a la resurrección, dice de la siguiente manera: y os doy a conocer, hermanos, la buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes, por la cual también, si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice en el versículo 5, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen, refiriéndose que algunos ya habían partido también con el Señor, es decir, ya habían muerto. Y dice
Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este es el testimonio del apóstol Pablo, y con una ventaja para todos nosotros, es que el apóstol Pablo, aunque no conoció al Señor Jesús físicamente hablando, él tuvo una revelación poderosa de él, gloriosa, que le permitió hablar con toda seguridad, hablar verdad y dar el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol estas palabras. Dice él en el versículo 12: pero si es proclamado que Cristo ha sido resucitado, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, ha habido gente que ha negado la resurrección, pero nosotros sabemos que la resurrección es un hecho, que no solamente resucitó Jesucristo, antes de él, por el poder de Dios, también había resucitado otras personas. Es el caso, por ejemplo, de el hijo de una mujer a la cual el profeta Eliseo resucita. Es el caso, por ejemplo, del mismo Señor Jesucristo que resucita a Lázaro. Es el mismo caso, el mismo Señor Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Pero hay algo maravilloso también y de tener en cuenta. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro, él dijo a sus hermanas: yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo también tiene por nombre resurrección. Él es la resurrección. Sin embargo, hay gente, todavía hay personas que niegan el hecho de la resurrección de los muertos. Por eso el apóstol les dice: pero si es proclamado que Cristo ha sido resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Te voy a contar la fe de todos los cristianos a través de los tiempos, radica precisamente en la resurrección de los muertos. Un día te contaba, murió Mahoma, murió Confucio, murieron todos los que proclamaron sus religiones. El único de los que predicaron la palabra de Dios y que tiene testimonio de que no se quedó en la tumba es el Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que ustedes y yo podamos apreciar todas estas verdades. Y el apóstol Pablo dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vana es entonces nuestra proclamación y vana vuestra fe. Está diciendo que si Cristo no resucitó, toda la predicación, todo lo que se dice de Cristo es una mentira, es una vanidad, no sirve. Pero no solo eso, sino que también los que hemos creído, nuestra fe sería vana. Y dice, versículo 15, y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos contra Dios
que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que los muertos no son resucitados. Valga la oportunidad para entender estas palabras en todo su contexto. Él dice, si Cristo no resucitó, entonces los que predicamos somos hallados falsos testigos de Dios. Si es que Cristo no resucitó, porque nosotros estamos diciendo que sí resucitó. Bueno, ahora dice también algo muy importante. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo ha resucitado. Les estaba diciendo de que antes de la resurrección de Jesucristo había también ya testimonio de hombres que habían vuelto de la muerte. Y entonces él continúa haciendo una disertación, por cierto, muy interesante, en donde dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron en Cristo, o sea, habiendo creído, teniendo la esperanza de un día resucitar, esos también perecieron. Y aquí viene lo más maravilloso. Versículo 19. Lo vamos a unir con el 20. Dicen, si solo para esta vida, si Cristo no resucitó, esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero remata en el versículo 20 diciendo, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Aleluya. La gloria es para el Señor, porque Él se levantó de entre los muertos. Y dice, porque como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mira cómo esto nos traslada al tiempo de Adán, hace muchísimos años, siglos. Por el pecado de Adán entra la muerte a la humanidad. Por eso dice, porque así como en el Adán todos mueren, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Cuando Adán peca, contamina toda la creación, y todo el pecado que ha venido manifestándose desde Adán hasta nosotros es precisamente por ese pecado que Adán cometió. Pero Cristo viene para darnos la libertad del pecado y de la muerte, para que ya no estuviéramos en el temor a la muerte en el cual vivieron todos los hombres desde Adán hasta cuando Cristo vino a la tierra. Por esta causa es que en estas festividades que acaban de pasar, lo más importante, te voy a contar y te lo digo con mucho cuidado, lo más importante no fue la muerte de Cristo, porque ciertamente Él no podía morir. ¿Por qué no podía morir? Porque en Él no fue hallado pecado, y la paga del pecado es muerte, al punto que fue Él mismo quien entregó su vida. Entrega su vida voluntariamente, pero al tercer día, después de entregar su vida, Él resucitó y nunca más verá muerte. Él resucitó, y esto tiene un significado, tiene una connotación muy profunda, muy tremenda, y es que cuando Cristo resucita, precisamente derrota a la muerte. Él derrotó a la muerte para que también nosotros tengamos la plena seguridad de que en Cristo Jesús
tenemos la vida. Y el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos, hoy está habitando en cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. No podemos dejar que palabras, voces mentirosas de la tiniebla, engañosas, nos confundan diciendo que Cristo no resucitó. Así como Cristo resucitó, también un día resucitaremos nosotros. Esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza y esta es nuestra seguridad. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Y de aquí en adelante, algo maravilloso que debe acontecer en nosotros es estar conscientes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto trae vida, esto aumenta nuestra fe, esto nos da seguridad, esto nos llena de esperanza y bueno, nos permite agradar a Dios, porque Dios se agrada cuando le creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra dice que resucitó, entonces nosotros creemos lo que la palabra dice. Yo creo lo que la palabra dice y te invito a que creas a la palabra, a la verdad de Dios, a lo que muchos han testificado. Como dice el apóstol Pablo, se presentó a Cefas, el Señor Jesús después de resucitado, se presentó a los apóstoles, se presentó como a más de 500 personas en una misma oportunidad. Y él también dice, al último al cual se le presentó fue a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Alabamos al Señor, damos gloria al Señor, exaltamos su poder y decimos aleluya a la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Hasta aquí esta disertación y esperamos, siempre está nuestro deseo de que esta palabra penetre en tu corazón para la gloria de Dios y para beneficio de tu propia vida. Damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso en el cual podemos hablar de su resurrección. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.